Buenas. Una vez más, estamos en la unidad de alargamiento y reconstrucción de cirugía de articulaciones y de huesos sépticos de la Fundación Valle Lilí y quería compartir con ustedes una táctica quirúrgica de artrodesis de tobillo mediante este taller de demostración. Mi nombre es Fausto Díaz Granados, soy traumatólogo de la Universidad del Valle y tengo especialización en el área de alargamiento y reconstrucción ósea. Trabajo en la Fundación Valle Lilí y a esta técnica en la cual vamos a hacer esta artrodesis del tobillo entre la tibia y el astrágalo sin alargamiento es a la cual nos vamos a referir. Quiero dar agradecimientos importantes y especiales a la Alianza Corpomédica y Líneas Hospitalarias de nuestro país y a la Sociedad Colombiana de Alargamiento y Reconstrucción, SOCORA, que en su Congreso Internacional nos permitió hacer esta táctica. Para esto vamos a utilizar este modelo óseo y esta es la propuesta de fijador externo que vamos a realizar. La planificación preoperatoria que vamos a tener en cuenta, aparte de los aspectos clínicos, aquí vamos a referirnos específicamente a la parte táctica quirúrgica. Vamos a hacer un bloque a nivel de la tibia, unido inicialmente con 2 barras, y después vamos a completar una tercera y cuarta barra para dar mayor estabilidad. Vamos a utilizar un marco que se va a encargar de sostener el astrágalo y el otro que es una plantilla completa que va a ayudar solidariamente a comprimir el resto del pie, barras posteriores, barras intermedias y por supuesto la conexión entre ellos. Aquí en este punto que vamos a tener listo, vamos a tener listos 2 anillos, inicialmente 2 barras. Debemos identificar en nuestros anillos a qué va a corresponder la parte anterior, posterior, lateral o medial. Y los elementos para hacer la plantilla, que son este U completa con sus extensiones y por supuesto un medio anillo perpendicular que va a quedar conectado a estas extensiones. Esta es la manera como vamos a armar los 2 anillos, colocándolo en donde está la marcación láser para que quede caracterizado la parte anterior y posterior respectivamente. Cuando hacemos esta táctica de pie y tobillo, resulta importante dejar una discreta cantidad de rosca en el extremo para que si tenemos que utilizar algún tipo de unión en este punto no sea útil. Y esta es la vista de la marcación láser que ustedes logran ver allí con los anillos para poder hacer esta parte. Ahora vamos a pasar a hacer el ensamblaje de la plantilla en donde vamos a utilizar un marco en U con una extensión con estas placas y además de esto permite colocar perpendicularmente con un muy buen acople, muy fácil de utilizar, el anillo perpendicular para permitir hacer la unión. Luego de esto tenemos que tener otro anillo similar en U para la parte posterior, el cual vamos a unirlos con estas barras cortas aproximadamente en el orificio número 4 de la parte posterior y después vamos a hacer la unión del anillo del tercio medio distal de la pierna junto con el bloque del pie de la siguiente manera. Desde la parte posterior observamos de que podemos colocar unas barras que ocupen el quinto orificio lateral y medial a la línea media del fijador externo y en la parte más distal podemos colocarle el anillo número 4 teniendo en cuenta que quede adecuadamente alineado. Esto corresponde al prearmado de nuestro fijador y desde el punto de vista frontal se vería aproximadamente así. Para la preparación del hueso vamos a tener en cuenta en esta táctica, porque también hay una propuesta de conservación del peroné, pero en esta vamos a realizar una resección del peroné distal, una preparación de la superficie articular y resección del valero medial y después que tengamos preparada la superficie de astrágalo, tibia y todo lo que he dicho anteriormente, vamos a realizar una fijación temporal con un par de alambres, 2 Steinman, si ustedes lo prefieren, y algunos casos que sean muy inestables o mala calidad ósea, incluso utilizan un tercer clavo en el centro para darle mayor firmeza a la reducción. Recuerde que si se trata de un hombre se puede hacer una propuesta de que quede el pie neutro y en el caso de la mujer con un discreto equino para que pueda utilizar tacón.
Aquí, este sería el ensamblaje completo. Voy a dar un detalle aquí con respecto a la parte de la tibia. Podemos tener en cuenta para esto que la fijación se pueda realizar centrándolo con alambres. Este sería la propuesta del alambre número uno y la posición del alambre número 2 respectivamente. Hay otras personas que prefieren utilizar solamente dos alambres y unirlos a tornillos cónicos unidos con cubos, los cuales permitirían una perpendicularidad con respecto al plano del alambre. Con respecto al pie, la fijación debe incluir un alambre que va de lateral a medial del calcáneo, de preferencia olivado, un segundo alambre que va de medial a lateral, también olivado, de manera que ese constructo quede adecuadamente estabilizado y evitar traslaciones dentro de la plantilla. El tercero sería desde medial a lateral, que sostiene la cuña medial, y ahora empezamos a hacer la fijación del astrágalo, un alambre de lateral a medial y el otro de medial a lateral, teniendo en cuenta la posición de los paquetes. Y por último, opcional, pero a mí me parece más obligatorio que opcional, es un sexto alambre olivado, el cual permite la estabilización del medio pie. Y ahí ya dejaría posicionar la plantilla. Entonces, una vez armado el aparato, usted lo introduce en la extremidad y debe tener en cuenta el siguiente centrado, donde usted logre ver la que queda de la superficie del astrágalo, el alineamiento de ese platillo intermedio, de esa plantilla intermedia, y cómo queda con respecto al pie. Yo a veces lo marco marco la piel donde cambia de piel del dorso a plantar, y eso es una buena guía para que usted pueda centrarlo. O si lo prefieres, también lo puedes marcar con intensificador de imagen. El primer alambre que vamos a pasar va de lateral a medial y ocupa el calcáneo. Aquí vamos a utilizar la regla de los extremos, es decir, aquí estamos en el extremo distal, los colocamos, los tensamos, los apretamos y después los doblamos. El siguiente alambre va pasando a través de la diáfisis de la tibia y este va de lateral a medial. Tener en cuenta las estructuras de los tejidos blandos y el centrado del aparato en la parte posterior para que no queden los anillos pegados a las partes blandas, y entonces en este punto lo mismo, se une con bulones, se fija, se tensa y se dobla, de manera que ya queda uno proximal, uno distal. Si todo está adecuadamente y le agrada a usted el centrado del aparato, lateral, medial, anterior y posterior, verificado con intensificador de imagen, entonces en este punto usted debe colocar el siguiente alambre a nivel del medio pie. Entonces ya usted estabiliza el pie para que el pie no se le vaya a ir hacia abajo o hacia arriba, no se le vaya a ir ni en equino ni en talo. Entonces, de esa manera, una vez logrado esta parte, pasamos a los bulones, apretamos y tensamos respectivamente. Aquí pasamos a la tibia, colocamos el siguiente alambre más proximal de la tibia con la misma táctica, tensión simultánea, y el siguiente alambre de la parte distal. Entonces, aquí prácticamente usted ha completado la fijación diafisaria. Coloca los dos bulones, tensamos simultáneamente y apretamos. Colocamos el siguiente alambre, que es el del calcáneo, pero este va de medial a lateral, siguiendo la misma táctica de colocar los bulones, tensar del otro extremo para que la oliva logre ajustarse, y por supuesto utilizamos el bulón, cortamos y doblamos respectivamente. Y luego de esto pasamos a realizar la fijación a nivel del astrágalo, empleando el anillo intermedio, en el cual colocamos los dos alambres cruzados, este que está aquí que va de lateral a medial y luego de medial a lateral. Esto lo podemos tensar a 90. Y una vez completado esto, se recuerde que debe hacer la tensión simultáneamente.
podemos doblar el alambre una vez lo hayamos tensado, y este es el que le decía yo del alambre opcional, que a mí me parece muy útil para que el pie no se movilice durante el uso y evolución del uso del aparato. Luego que has completado estas fijaciones externas de las partes que van con referencia al hueso, vamos a completar el marco del, de la tibia con dos barras más, pero además de eso vamos a solidarizar el anillo perpendicular al anillo más distal con esta propuesta de esquema que incluye banderín de dos, una placa. Estas placas para este equipo tienen la posibilidad de que se pueden ajustar directamente, y la placa tiene rosca, eso ahorra una tuerca prácticamente, y este conectamos la barra, que debe tener espacio porque acuérdense que vamos a hacer una compresión. Esta es la propuesta de compresión para el paciente, lo cual debemos explicarle muy bien esta parte, y este es el estado final de la artrodesis con compresión a nivel del astrágalo con la tibia, y no hemos comprometido en ningún momento las articulaciones subtalar ni las otras articulaciones del pie que no necesitamos para el presente tratamiento. Muchas gracias.